Hoy vamos a hablar de Rafael, aunque todo el mundo le conoce como el brujo. Es como Einstein, pero en tierno. Tuve el placer de conocerle un día que yo anímicamente no estaba nada bien. En mi vida varias cosas estaban terminando y así andaba yo. Allí que fui al teatro con él y fue un antes y un después de cómo estaba yo. Un total proceso alquímico que os recomiendo. A mí me encanta y tiene muchas cosas importantes que contarnos. Déjate de historias y acepta quién eres. Rafael quería ser como Sancho Gracia en Curro Jiménez, pero le elegían para representar papeles antihéroes. Cuando trataba de imitar a su ídolo, se reían de él. Después comprendió que no era así, era un cómico natural. Durante mucho tiempo renegó de su don, porque su prototipo de tener éxito no tenía nada que ver con ser un cómico, pero se equivocaba. El tiempo le demostró que cuando te conectas con tu talento, eres abundante. Vétate tu manera de trabajar, tu manera de ganar dinero gracias a tu diferencia. Ese que se adapta a ti y a tus características. Atrévete a parecer raro. Todos tenemos algo que nadie va a hacer igual. Rafael se inventó su forma de hacer teatro. ¿Por qué? Porque él no se sentía cómodo interpretando los papeles protagonistas habituales, ni por su físico ni por su voz. Por eso optó por ser un juglar o un narrador de ferias, y dejó de lado la idea de ser un actor tradicional. En su escenario apenas hay decoración, porque está seguro de que ese vacío fuerza al espectador a conectarse con su imaginación. De esta manera conecta más con ellos. Tiene un don en su manera de comunicar y lo pone al servicio de los demás a su manera. Le gusta improvisar, romper la obra, conectarse con la energía que en ese momento tenga el público. Impregna con su magia y con su encanto las obras clásicas porque las considera un tesoro espiritual. Cada puesta en escena es diferente porque va mutando. Su espontaneidad es la dinámica. Se deja poseer por las personas que asisten. En sus obras no es imprescindible entender. Se trata más bien de sentir. Le encanta salirse del guión. La obra es un intercambio de energía con el público, en donde lo trascendental es hacer llegar su mensaje. Considera que tiene algo fundamental que decir, y eso le libera de muchos miedos. Él desea que integremos los mensajes de la antigüedad que están dentro de las obras clásicas dentro de este mundo moderno. Quiere hablar de lo que nos acerca a nosotros mismos y a los demás. De esta manera populariza a los místicos del siglo de oro para que dejemos de aprender desde el dolor. Olvídate de si te critican o de si te piropean. Tú simplemente sigue tu corazón. Ocúpate de ti y de hacer lo que te encante. Cuando él empezó, los críticos hablaban de lo mal que lo hacía. Le decían con frecuencia que se repetía, pero él tenía otra perspectiva. Se sentía afortunado de poder ser redundante porque lo que contaba le parecía fundamental y veía que al público le interesaba. Conectó con ellos y les generó fidelidad, entusiasma con su manera de expresar. En los inicios, cuando se sentía confundido, el público le hacía ver si iba bien o no. Por entonces y también en la actualidad pasa de los críticos. Él tenía claro que quería ser actor y no estaba interesado en recibir premios, pero curiosamente, después le han dado un montón y tampoco lo hacía por exhibirse, sino porque tenía algo que decir. Y ahí fue donde puso el foco. Desde los inicios ha entregado amor y ha recibido el afecto del público a cambio. No podía ser de otra manera. Conéctate a tu sentido del humor. Rafael tiene claro que la vida no te la puedes tomar en serio. El humor es una actitud ante la vida, a la que es fácil acceder si admites que somos más que este cuerpo. Cuando dejas de creerte el papel que interpretas en esta vida y te descuelgas de las etiquetas que te estás poniendo en este preciso momento, todo es diferente. Recuerda que no eres lo que el mundo trata de decirte que eres. Tampoco eres lo que tratas de aparentar. Rafael sale a los escenarios a jugar como un niño. Le da igual si le miran o no, así atrapa. Tiene claro que la vida es una historia y que en una vida puede haber múltiples historias y cada historia te ayuda a celebrar la vida si lo eliges. Ante las dificultades, evoluciona, pero no te hagas peor persona. Agudiza el ingenio, pero no te desconectes de tu corazón.
Para Rafael, el Lazarillo de Tormes es un ejemplo de cómo ver el dolor del otro en una situación que también es complicada para ti. En ese caso, su amo disimulaba su malestar y el Lazarillo se compadecía de él. Al final, frente al dolor, tenemos dos caminos, la queja o la capacidad de crear. Por eso mantén tu integridad y plantéate de qué manera los escenarios que vives tratan de abrir tu corazón. En esta vida el amor es el destino y ese amor está dentro de ti. Ponte a encontrar el para qué de lo que estás viviendo. De esta manera puedes dejar de vivir las mismas historias una y otra vez. Si te faltan respuestas, búscalas en el silencio. Rafael es un apasionado de la meditación desde joven. Como muchos, empezó una carrera, en su caso Derecho, pero al final lo dejó. Se salió de todo lo que le parecía falso y no le era natural. Observó que por el camino de ser quien no eres, terminas siendo un pringao. Se conectó con su potencial para dejar de vivir de manera dolorosa y con tanto miedo. La meditación le permitió y le permite conectar con ese bienestar que emana del interior de uno mismo y que es independiente de las circunstancias externas. Y si no, acuérdate de tu infancia. En tu pasado también hay respuesta. ¿No sabes qué hacer con tu vida? Mira el pasado. ¿Qué llamaba tu atención? Con 6 años Rafael fue ayudante de un mago. Por su colaboración le dieron 5 pesetas y muchos aplausos. Para él fue un subidón, obviamente. Después se escapaba del colegio y de la universidad para irse a los teatros o a los cines. Le encantaba ver los ensayos donde se improvisaba y se centraban en crear emociones. Observaba cómo reinventaban los textos y cómo se conectaban con el alma. Se desnudaban, jugaban, se sentían libres, daban al play de jugar. Esos actores le resultaban inspiradores. Con el tiempo se ha dado cuenta que estar donde tenía que estar, en un teatro, le ha librado de enloquecer. Él juega a través de obras clásicas y hace gozar a su público. Para Rafael, memoria y olvido son dos acciones necesarias para acceder a la esencia de lo que somos, haciendo memoria de quién soy y olvidándome de lo accesorio, de lo banal, teniendo en la memoria que lo más importante es el amor y que primero ha de sentirse en el interior, la memoria de que es el corazón el que recuerda, el olvido del cuerpo que creemos que somos. Recordar que somos un ser espiritual nos hace comportarnos como el héroe que somos. Nos vincula con el poder que habita dentro de nosotros y que puede con todo. Cuando nos olvidamos de que somos un cuerpo, los miedos se reducen y nos conectamos con la inmortalidad que somos en la esencia. Nos hace valientes, nos llena de gozo y de alegría. Olvidar para poder disfrutar de la belleza que es vivir intuitivamente. Olvidar los conceptos y las etiquetas. Olvidar el oficio que somos. Todo para comprender el significado profundo que tiene el mundo. Si hay personas que pueden ganar dinero gracias a ser ellos mismos y a vivir jugando, ¿qué te hace pensar que tú no puedes? No sé a ti, pero a mí me encanta rodearme de este tipo de historias para que me sirvan de guía de hacia dónde quiere mi corazón ir. Si a ti también te sirven y te ayudan, ya sabes, suscríbete, dale al like. Nos vemos. ¡Chao!